demoró unos minutos la salida. Sí, como se demoraba unos minutos de llamado, pensé que nos habíamos quedado sin conductor y No, no, había tenido algún problema coronario, alguna cuestión de esa, ¿no? no, no, no. La verdad que una situación para el infarto, frase nunca dicha en radio, digamos, el partido de ayer Muy bien. de su querido River. Me Sí, puse a sí. verlo al partido y a la noche fue lo único que vi el fin de semana y la verdad que Para los neutrales es lindo, un ¿no? espectáculo. Este esquema de Eh, torneo y definición es lindo para los neutrales. Cuando estás de un lado o del otro, sí, qué sé yo, póngale, qué sé yo. Eh, sí, no, a mí me puede mi condición de leproso ver que estamos fuera de todo y la verdad que uno, sobre todo cuando ve que algunos equipos, al ser el esquema este, a mí mucho no me gusta, ¿no? Como se le llama mata-mata, mucho no me gusta porque termina no premiando, o se corre el riesgo de no premiar a lo que son los mejores del año, ¿no? Le pasó a Independiente Rivadavia, le pasó a Boca el otro día, que venía jugando bien, le ha pasado a otros equipos en otras circunstancias y bueno, de alguna manera me parece a mí que termina siendo injusto. Pero lo de ayer indudablemente un espectáculo televisivo deportivo de proporciones porque evidentemente tuvo todos los condimentos. Para el que es futbolero y le gusta sentarse a ver los partidos, sí, fue un lindo espectáculo. Después, insisto, los hinchas de River y los hinchas de San Lorenzo, conozco algunos acá en la ciudad, me imagino la cuestión coronaria como puede haber estado, y porque la verdad que fue realmente fue muy fuerte en términos emotivos. muy bien. Lo bueno de esta nueva vida, que ya lo he contado, estamos transitando la paternidad primerizos, uno pone Sí, en silencio el televisor, porque obviamente, por diferentes situaciones, eran 10 de la noche definiendo penales, y bueno, la cosa es más está tranquila, chica. más tranquila. Ah, Pero si hay que que verlo con... se lo autoimpone por una cuestión de la criatura, de la pobre Evita. Y sí, señor, sí, señor. Bueno, sí, está bien, Le dejo una es nueva una cuestión. experiencia. No sé si alguna vez vio algún partido sin No, volumen y demás. Le dejo. no, ni en mi época tenga en cuenta que el mayor ya tiene 27, la menor casi 21, se vivía de otra manera, estaban ya las transmisiones de fútbol, pero eran otras lógicas. Y además nunca la digo la verdad, una situación así de estas características como la que pasó ayer en River, no recuerdo en el club de mis amores, básicamente. Pero bueno, No, eh, vayamos a lo nuestro. muy bien, vayamos a lo nuestro. Bueno, una semana intensa que arranca Miguel, marcha federal universitaria mañana. Hay mucho, 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 mucho para analizar en materia política. Y venimos un fin de semana intenso. Recordemos que la semana pasada, nuestro deseo en realidad de transformarnos en mosca para ver qué pasaba en esa reunión de gabinete. La deriva del gobierno es tan potente de alguna manera que no pocos protagonistas se encargaron de dar detalles con pelos y señales de cómo fue esa reunión de gabinete, con lo cual nuestro deseo de convertirnos en mosca objetivamente no tenía mucho sentido porque ya el día sábado y el día domingo nos hemos ido enterando a través de distintos voceros periodísticos o de analistas periodísticos de cómo se había desarrollado la reunión. Obviamente todo en el off the record, pero hay una coincidencia generalizada de un Milei imponiéndose de alguna manera, marcando límites, en este caso a la propia Bullrich, que habíamos dicho que la semana pasada había hecho una jugada política que generó mucho ruido, en algunos malestar, en otros ciertas expectativas, y que habrá que ver de acá a un tiempo si eso le jugó a favor o efectivamente le jugó en contra a Bullrich, que había pedido que el jefe de gabinete mm, presentara y diera las explicaciones del caso con la bendita declaración jurada que se debe presentar ante la oficina anticorrupción de parte de todos aquellos que son funcionarios que no llega. A mí me parece que, más allá de, ayer publicábamos en Fundamental la idea de dejar de hablar de Adorni, ¿no? Uh -huh. Básicamente porque, no porque él no lo quiera, porque él efectivamente quiere que salir
del centro de la escena, sino porque me parece que es un tema, no digo terminado. Ayer el colega Sebastián Lacunza se encargaba de dar nuevos datos del nivel de vida del propio Adorni, sino fundamentalmente porque me parece que hay que empezar a ampliar la mirada sobre lo que está sucediendo en el gobierno a partir de Adorni. Y a mí me da la sensación que se puede entrar en riesgo, se puede poner en riesgo de cara al mediano plazo, la, una, la, los alguna instancia de gobernabilidad. Digo, lo marco esto porque el presidente, en la entrevista que les dio al dúo Majul-Treuc la semana pasada, había anunciado que era inminente la presentación del propio Adorni de esa declaración jurada. Adorni luego estuvo el día jueves, creo, en el programa de Fantino, dijo que por ahora iba a esperar, porque no quiere obstruir a la justicia, y luego apareció el caso o la situación de la propia Bullrich, que lo que está haciendo, de alguna manera, es te diría, hay que ver también si no empieza a plantearse una reconfiguración del internismo libertario. Hasta acá, o hasta esta situación de Adorni, aparecía dos claros bandos, que de alguna manera eran funcionales, con los cuales convivían, que era uno el de Santiago Caputo y otro el de Karina Milei, con mayor prevalencia en los últimos meses a partir de los resultados electorales, a partir de algunos logros, entre comillas, que había alcanzado la estrategia diseñada por Karina Milei a los intereses del libertarismo. Caputo había quedado claramente relegado, pero esa interna seguía. Bueno, acá el punto es que si efectivamente la intromisión o la decisión de la propia Bullrich de dar algunas definiciones públicas no empieza a alterar de cara al mediano plazo esta idea de gobernabilidad en el sentido de quién le hace caso o no al presidente. Y esto lo planteo porque, por lo que comenté antes, el presidente se esmeró en dar una serie de definiciones, supuestamente la semana pasada en esa entrevista, que efectivamente no se han cumplido. Y a partir de allí, esta reunión de gabinete donde se impone el presidente, habla media hora, aparentemente le ha puesto algún formato de límite en la reunión a la propia Bullrich, y ha terminado empoderando a un Manuel Adorni que todo el mundo sabe que tiene fecha de vencimiento en cuanto a su derrotero político. Lo concreto para el gobierno es que, como siempre, trata de salir de este atolladero con distintas estrategias que no le están dando resultado, y en ese contexto mañana vamos a asistir a una marcha que seguramente va a ser realmente importante a lo largo y ancho del país, y que para lo cual el gobierno no tiene mucho que decir, más allá de algunas declaraciones que marcan el nivel de mentira, básicamente, de los funcionarios, que tienen que ver con el subsecretario de, eh, de política educativa, me refiero bueno, ahora sí me ha ido Álvarez, el apellido, sí, que, bueno, miente efectivamente de manera descarada, sin que se le mueva un pelo. Lo mismo hace el propio Adorni ante una embestida que ha marcado definitivamente el no cumplimiento de la ley, y ahí está la razón de ser de esta marcha de mañana. Así que me parece que lo que está dejando este episodio, este caso Adorni, es no solamente la caída de la imagen del gobierno, fundamentalmente de Javier Milei, sino el riesgo concreto de empezar a transitar un periodo donde esas internas escalen aún más, porque la propia Bullrich empieza a jugar de otra manera, y porque, de acuerdo a lo que dejaron trascender muchos integrantes de esa reunión off the record, hay malestar al interior del equipo ministerial, y en ese sentido me parece que el riesgo de un problema de gobernabilidad se puede llegar a acrecentar, insisto, en el mediano plazo. Todavía es prematuro, pero algunos elementos de un jefe político como Milei planteando algunas cuestiones públicamente y que luego esas cuestiones no se cumplan, y además la interna recrudezca, me parece que es para ponerla en un costadito y mirarla de reojo cada tanto. Mientras tanto se dejó de hablar de reforma electoral, ley de hojarasca y demás cuestiones, ya no están en la agenda libertaria, ¿eh?
Bueno, ahí en la agenda está, lo que no están pudiendo es imponerla, digamos. Y ahí es donde efectivamente juega un rol clave Bullrich, porque atento con esto, Bullrich de alguna manera es la jefa política de un bloque de unos 10, 12 senadores, y no casualmente se presentó el proyecto de reforma electoral por el Senado, puntualmente porque ahí hay una apuesta concreta de parte de una puerta de entrada que puede facilitar y puede dar otro clima político a al cambio, al cambio de la reforma electoral. Bueno, el tema es que ahí Bullrich ya casi que lo dice públicamente, no están los votos para esa reforma, porque recordemos que el gobierno, como medida más importante de esa reforma electoral, o una de las medidas más importantes, es la eliminación de las PASO. No hay consenso en el conjunto de los gobernadores aliados al, al oficialismo, porque recordemos que las PASO, más allá de que han sido denostadas, sirven para ordenar los espacios políticos, sirven para definir las estructuras políticas y con todos sus cuestionamientos que uno pueda cargarle, pero dar una idea de orden que en líneas generales favorece, si se quiere, las estructuras a los propios gobernadores, o para decirlo mejor, a los propios oficialismos de cada provincia. Bueno, por eso los gobernadores no están muy interesados en, en eliminar efectivamente las PASO, y allí donde no hay consenso y allí donde efectivamente se da esta situación de parate, donde existe la posibilidad de la negociación con ficha limpia. Entonces el PRO está interesado en que se imponga ficha limpia como condición para ser candidatos en las elecciones que vienen. En el espacio de la Libertad Avanza no están tan convencidos, entonces tampoco eso parece entrar en el marco de la negociación, con un PRO, y esto no lo dijimos antes, que también hay que prestar atención al comunicado dado ayer, donde empieza a mostrar unas diferencias o a una diferenciación con el gobierno nacional, que habrá que ver si el resto de la sociedad le cree o no, pero que va en línea con esta reaparición de Macri, activando algunos resortes de la política institucional del partido que supo crear, y que ayer tuvo un capítulo con esto de efectivamente cómo se justifica o no la idea del cambio, teniendo en cuenta que el cambio va por dos lados, según dice el comunicado, uno por dejar de lado las políticas populistas, y el otro en un ataque claro o en un apunte claro al gobierno de ser coherente con algunas cosas que efectivamente se plantean. Hay una reivindicación de lo público en el sentido de lo que pueden ser las obras públicas. Bueno, parece que el PRO en ese aspecto se acordó tarde, lo que uno tiene como duda y que se resolverá en el futuro si es que deciden ir como esquemas separados, a quién le garpará más, a quién le garpará más o menos este cambio que empieza a visorarse ahí sí también en el partido, insisto, que supo Mauricio Macri. Como verás, Julián, mucha carga para un Sí, lunes, sí, sí. para una semana que efectivamente va a ser muy movida, ¿no? Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos y será hasta mañana. Le mando un abrazo, hasta mañana, chicos. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político